Mientras vivamos en este mundo, vendrán las aflicciones, vendrán los problemas, vendrá el desánimo, y la iglesia, hermanos, habrá de caer en un estado de desánimo, habrá de debilitarse. Entonces el consejo de Dios es, hermanos, sigan adelante, sigan estando firmes, sigan siendo constantes, perseveren, sean una iglesia fuerte, sólida, porque en este mundo, hermanos, tal parece que sabía el Espíritu Santo que al finalizar vendrían tiempos peligrosos, y son los tiempos, hermanos, que usted y yo estamos viviendo. Entonces hacíamos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para hacer una iglesia firme, una iglesia fuerte? ¿Cómo hacerle, hermanos, para yo no debilitarme, para yo cada día crecer en convicción, crecer en conocimiento, crecer en unidad, crecer en todo lo que Dios demanda de mí, para poder lograr llegar a ser una iglesia fuerte? Y claro que la iglesia, hermanos, se compone de familias fuertes, familias sólidas, familias, hermanos, que tienen convicción, que están entregadas al servicio de Dios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es perseverar en doctrina. La iglesia del primer siglo, después de que es bautizada en el capítulo 2 y verso 41, dice el verso 42, y perseveraban en la comunión unos con otros. Bueno, en la doctrina de los apóstoles, y luego dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta doctrina, hermanos, que los apóstoles habían enseñado a la iglesia, es la doctrina que Cristo les había enseñado a ellos. Él había venido del cielo y venía, hermanos, a establecer su iglesia, y viene, hermanos, con un evangelio nuevo, viene a establecer una ley nueva, viene a cumplir, hermanos, con el antiguo pacto y a establecer uno nuevo. Y al establecer este nuevo, hermanos, sobre mejores promesas, va a instruir perfectamente bien a 12 hombres. Y estos 12 hombres se van a encargar, hermanos, de establecer, de edificar la iglesia, de madurarla, de hacerla crecer, de alimentarla espiritualmente con la palabra. Y la iglesia tenía que poner, hermanos, mucha atención, porque ya se los dijimos en la mañana, ellos no contaban con la palabra de Dios, con la Biblia, como nosotros la tenemos ahora en la mano. Ellos solamente, hermanos, confiaban en aquello que los apóstoles enseñaban. Y confiaban, hermanos, que era palabra de Dios, porque Jesucristo los había instruido, y ellos, hermanos, estaban instruyendo a la iglesia. Que no se nos olvide también que tenían la ayuda del Espíritu Santo y confirmaban la palabra. Por eso es que se hacían muchos milagros, y los hermanos miraban eso, hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 100%, hermanos, pura, 100% limpia, 100% sana. Había falsas enseñanzas, había falsas doctrinas, pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí se mantenían, y por eso la iglesia, hermanos, era una iglesia fuerte, una iglesia firme, porque perseveraba, hermanos, en esa doctrina. Estuvimos hablando, hermanos, mucho al respecto. Pero también, hermanos, llegamos a... Hoy en la mañana estuvimos tratando acerca de la comunión unos con otros. Qué importante es el punto, hermanos, de que la iglesia tenga comunión los unos con los otros. ¿Hasta dónde abarca eso? ¿Qué implica el que yo tenga comunión con la iglesia? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano el tener comunión con mi hermano? Yo pensaba que nomás podía tener comunión con aquel que me caía bien, con aquel que me hablaba mejor, con aquel con el que más me llevo. Hermanos, si la comunión por la cual está hablando aquí la palabra de Dios es una comunión general, es una comunión, hermanos, con toda la iglesia. Porque al tener comunión con la iglesia, tenemos comunión con Cristo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Y por eso es importante que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Y al tener comunión, hermanos, vamos a tener amor. Porque no puede haber comunión con la iglesia si no hay amor de por medio. Y este amor, hermanos, Jesucristo lo enseñó a sus discípulos. Y en Juan capítulo 13 y versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Simple. Y en el verso 1, hermanos, dice que Jesucristo los amó hasta el fin. Hasta el fin. Este es el amor, hermanos, que debe estar en usted
y que debe de estar en mí. Nunca, hermanos, pero nunca la iglesia debe de dejar de amarse. Nunca debe de agarrar coraje o odio, hermanos, entre un hermano y otro. Por eso no debe haber pleitos, celos, iras, contiendas, nada de eso, mucho menos divisiones. Esto no es aprobado por Dios. Pero sí, hermanos, al tener comunión con la iglesia debemos amarnos unos a otros. Por eso en el capítulo 1 y verso 10, Pablo va a reprender el primer problema que la iglesia tenía en cuanto a la falta de amor, en cuanto a la falta de comunión, y estaban divididos. La iglesia en Corinto estaba dividida, varios grupos había ahí, varios, y Pablo va a tratar, hermanos, de arreglar este problema, bastante serio. ¿Qué tanto amamos a los hermanos? Genuinamente. ¿Qué tanto amo yo a la iglesia? Y al amar a la iglesia, hermanos, es amar a usted, a todos por igual. Yo sé, hermanos, que va a ser muy difícil amar a todos por igual. Se necesita mucha entrega total, se necesita mucha convicción, porque yo necesito ver a Cristo, hermanos, reflejado en ustedes. Así necesito verlo. En una ocasión, yo hablé con un predicador de la iglesia y le dije: lo que estás haciendo está mal, porque no estás dañando a la iglesia, estás dañando a Cristo, y tú lo sabes. Le enseñé los pasajes bíblicos y me dijo: sí, tiene razón, pero ahorita los hermanos que están encargados en esta congregación hasta a mí no me han dicho nada, y yo lo voy a seguir haciendo porque la hermana y el hermano no están bien. Habla con ellos, pero no dañes a la iglesia de esta manera, no lo hagas así. Es el cuerpo, es Cristo mismo, hermano. Ten cuidado de cómo lo estás haciendo. Otros han hecho cosas peores, estafas, ni quisiera decirlo. Hombres, hermanos, que no tienen ni poquita convicción siquiera, no saben ni siquiera lo que están haciendo. Entre hermanos, gracias a Dios, hermanos, que Edinburgh es una iglesia que sobresale el amor. Se ve, hermanos, la unidad, se ve, hermanos, la perseverancia, se ven las ganas de querer llegar al cielo, se ve, hermanos, cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y yo deseo, hermanos, que así continuemos. Y en otras ocasiones se los he dicho: si llegara a haber un inconveniente, si llegara a haber algún problema, si llegara a haber algo, hermanos, que no cuadra, vamos a platicarlo, vamos a sentarnos, vamos a platicarlo, porque si hasta ahorita, hermano, la cosa va bien, Satanás no tarda mucho en estorbar, se va a meter. ¿Se acuerdan del hermano Jesse cuando vino a predicar, Jesse Ramírez? Dijo: hermano, veo una iglesia muy unida, muy activa, veo una iglesia, hermano, muy organizada. Tengan cuidado, Satanás no tarda en meterse. ¿Se acuerdan? Y esas palabras no se me borran, porque efectivamente, hermanos, cuando Satanás ve que hay amor en una iglesia, que hay unidad y que está trabajando como Dios desea, va a tratar de estorbar de una manera o de otra, y va a comenzar a hacer problemas. Así que tengamos bastante cuidado, hermanos, de cómo nos estamos conduciendo dentro del reino del Señor. Hablamos mucho, hermanos, en cuanto al amor que debe haber en usted y en mí, y cómo yo debo de considerarle superior a mí mismo. Aquí nadie es más superior que otros. Hermano Epi lo trataba en la mañana. Mira lo que enseña, hermanos, el apóstol Pablo ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así es, hermanos, así es como la iglesia debe trabajar en comunión, unida, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo deseo, hermanos, de querer llegar al cielo, de querer hacer, hermanos, la voluntad de nuestro Padre. Por eso
en el capítulo 2 y a partir del verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. Este es el sentir de Cristo, hermanos, y que la iglesia lo tenga, lo sienta de la misma manera. Que sienta compasión por aquel que está padeciendo necesidad, que sienta compasión por aquel que todavía no tiene a Cristo en su vida, que siente compasión por aquel que todavía está perdido, no hay esperanza en él. ¿Qué tanta compasión tenemos nosotros, hermanos, al ver al mundo perdido y que está en mis manos predicar el evangelio y no lo hago? Bueno, debemos tener compasión, hermanos, sentir lo que Cristo sintió aquella vez que vio aquella gran multitud perdida, y luego voltea a ver y se da cuenta que los obreros son muy pocos, y dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. La mies es mucha, hermanos, el trabajo es mucho, se necesita que la iglesia tenga ese tipo de convicción. Pero también el apóstol Pedro también nos enseña, hermanos, que haya también este mismo sentir. Y mire, hermanos, tristemente fallamos, hermanos, mucho en esto. No vemos a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Hay quienes se sienten superiores a los demás. No les gusta servir, les gusta ser alabados, les gusta hacer que los tengan levantados. Por eso en la mañana mencionaba, ¿verdad?, como un predicador cuando se presenta, trae muchas credenciales y le dice al hermano: presenta todo lo que yo soy, todo lo que he logrado, que la iglesia sepa quién soy. Eso es vanagloria. Eso es lo que es vanagloria. Y en una ocasión un hermano tratando de presentar todo lo que este hombre era, dijo: no lo puedo hacer porque me llevaría casi toda la hora diciendo todo lo que el hermano es, lo que ha hecho, los lugares que ha visitado, de dónde ha andado, pero ¿sabes qué, hermano? Mejor predica la palabra. Eso a mí me da bastante vergüenza, porque si estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, en ningún momento vimos al Señor, hermano, sintiéndose superior, ni ofendiendo ni humillando a nadie. Por el contrario, dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Creen ustedes, hermanos, que fue casualidad que el Señor naciera en una pobreza extrema? ¿Creen ustedes, hermanos, que el oficio del Señor fue un oficio, hermanos, porque fue el que le tocó? ¿Creen ustedes que no tuvo la oportunidad de nacer en la mejor cuna, en el mejor hospital y tener el mejor oficio, la mejor profesión, de entrar a Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con una corona de oro, la más bonita del mundo, en el mejor carruaje? ¿Y cómo entró? Montado en un asno, ¿verdad? Prestado, ni siquiera era de él. Qué humilde es el Señor, hermano. Estamos hablando del Hijo de Dios, el Creador del universo, el que tiene control de nuestras vidas, el que levantó a muertos, el que hizo andar paralíticos, el que le dio la vista a los ciegos. Estamos hablando, hermanos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién soy yo para andarle enseñando a la iglesia lo que soy? Cuando escribe el apóstol Pablo la carta a los tesalonicenses, hermanos, allá en el capítulo 1, carta a los tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Mire, hermanos, lo que Pablo reconoce de esta iglesia. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoció, hermanos, el trabajo de la iglesia en Tesalónica
y la manera, hermanos, en cómo se fortalecía y cómo crecieron y cómo maduraron, porque se amaban, tenían comunión unos con otros. Le doy gracias a Dios, hermanos, en todas mis oraciones, sin cesar, porque yo me acuerdo del trabajo de vuestro amor. ¿Cómo sería, hermanos, el trabajo? ¿Cómo había trabajado la iglesia, hermanos, para amarse? No entra, hermanos, en detalles. ¿Cuál era la fe que mostraban ellos? No entra en detalles, pero se miraba. Y la esperanza que tenían en la segunda venida de Cristo. ¿Cómo es una iglesia, hermanos, que trabaja, que se ama, que tiene fe y que espera la segunda venida de Cristo? ¿Cómo se deja ver? Pablo dice, le doy gracias a Dios por ello. Y sabe a qué les impulsaba por lo menos estas tres cosas: a enseñarle al mundo, hermanos, que Cristo les amaba, que había perdón de pecados. Por eso la iglesia en Tesalónica tenía un espíritu evangelístico. Evangelizaron, hermanos, todas aquellas regiones, y Pablo más tarde va a decir, a tal grado que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes mismos, hermanos, se han encargado de llenar de las buenas nuevas de salvación toda esta área. Espíritu de evangelista, una iglesia evangelista. ¿Hace falta en nuestros días? Sí, sí hace falta en nuestros días, mucha falta, para que la iglesia, hermanos, sea una iglesia firme, fuerte, sólida. Necesita, hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, teniendo amor los unos por los otros. De ahí vendrá, hermanos, nuestra fe. De ahí, hermanos, vendrá conocimiento bíblico. De ahí vendrá convicción. De ahí vendrá nuestra fe, una fe firme, sólida. De ahí se van a despegar muchas cosas. Pero también, hermanos, otro punto muy importante para la comunión unos con otros, y no se puede despegar, hermanos, es la unidad. La unidad. ¿Hasta dónde abarca la unidad? Este es un punto, hermanos, bastante importante para la iglesia. Demasiado importante. En el verso 42 de Hechos, regresemos a Hechos capítulo 2 y verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Perseverando unánimes. Capítulo 4 de Hechos, hermanos. Aguántame tantito. Versículo 32. Y le vamos a dar lectura, hermanos, hasta el verso 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hablamos un poco en la mañana, ¿verdad?, de ello.
hablamos un poco en la mañana, cómo a partir del verso 44 del capítulo 2 en adelante, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estos textos, hermanos, nos enseñan bastante en cuanto a la unidad. Nos enseñan bastante en cuanto al amor, en cuanto al deseo, en cuanto a querer, hermanos, el bien para mi hermano, para mi hermana, especialmente aquel que padece necesidad. Bastante, hermanos, que nos enseña en cuanto a ellos. La iglesia, hermanos, la iglesia debe trabajar en unidad. Esto es algo, hermanos, bastante importante, pero bastante importante para la iglesia. ¿Cómo la vemos nosotros la unidad de la iglesia? No lo sé, pero yo espero que veamos la unidad como Dios la ve, como Dios espera, hermanos, que haya unidad en usted y en mí. Pero para Jesucristo, hermanos, fue tan importante que en la oración que hizo en Juan capítulo 17, no se le pasó, hermanos, orar por la unidad. Vaya conmigo Juan capítulo 17. Evangelio según Juan. Versículo 17, solamente del verso 20 al 23. Jesucristo empieza su oración al Padre, hermanos, y al llegar al verso 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí hablaba, hermanos, de la iglesia. Hablaba de usted y hablaba de mí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando Cristo dijo, hermanos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean ellos también perfectos en unidad, hablaba, hermanos, de una perfecta unidad, para que sean uno. Hermanos, como iglesia somos uno, no somos dos. No eres tú y yo soy yo. No, hermanos, en Cristo somos uno. Y Cristo le ama a usted y me ama a mí igualmente. No crea que me ama más a mí. No crea que ama más a usted. Nos ama a todos por igual. Fue tanto el amor que Dios tuvo para con todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que fuera el medio de salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenía que haber remisión de pecados, tenía que haber sangre derramada, y la sangre derramada, la cual puede limpiar y perdonar pecados, es la sangre de Cristo. Es el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. Primera carta de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20. Ya estaba dentro del plan de Dios. Este es el amor de Dios que habría de mostrar al mundo, que es el que muestra a la iglesia. Por eso el mandamiento, hermanos, que nos amemos, no es opcional. Y esta oración, hermanos, que Cristo hace en Juan 17, el Padre la escuchó. Así que la unidad, hermanos, la unidad que vivimos ahora, no es casualidad, es producto de la oración de Cristo. A causa de haber escuchado el Padre esa oración. No solamente te ruego por estos, hablaba de los apóstoles, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hablaba de los de Hechos 2:41.
Hablaba de los de Hechos capítulo 5. Hablaba de usted y de mí. La unidad, hermanos, la unidad de la iglesia no es una opción, es un mandamiento. Debemos estar, hermanos, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Carta a los Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 3, bueno, desde el 1, porque aquí el apóstol Pablo, hermanos, está preso, y desde esa prisión, hermanos, Pablo escribe esta carta a la iglesia y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Solícitos en guardar la unidad. Y cuando estamos unidos, y cuando el amor, hermanos, se refleja en todos y cada uno de nosotros, tendremos paciencia para soportar a los débiles. Es cierto, hermanos, que en la iglesia hay niveles de crecimiento, niveles de madurez, y a veces, hermanos, el hermano se porta como niño, y tenemos que entender que es niño, que le falta madurez, que le falta crecimiento. Tenemos que entender el amor, hermanos, la unidad me mueve, hermanos, a soportarle con paciencia, y luego a corregirle, a instruirle, a nutrirlo, a hacerlo que crezca, que madure, para que ya no seamos niños, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Mira, en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por eso les digo, hermanos, es un proceso. Hay que llegar hasta ahí. Muchos todavía no llegamos, pero hay que llegar. Hay que esforzarnos en llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Está grande la meta? Sí. Imposible no. Porque con la ayuda de Dios, con la ayuda, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, se puede llegar. Sin ningún problema se puede llegar. ¿Para qué, Pablo? Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es necesario, hermanos, que lleguemos a ese nivel, para dejar el estado de niñez y pasemos al de la madurez. Es como la iglesia se fortalece, hermanos. Es como la iglesia se hace sólida. Y no cualquiera viene y nos mueve, hermanos, de la doctrina en la cual estamos perseverando. No cualquiera nos mueve, hermanos, para seguir un evangelio diferente, porque lo conocemos bien. Podemos, hermanos, debatir. Podemos, hermanos, corregir a aquellos que están en el error, pero hay que crecer en conocimiento bíblico. Solícitos en guardar la unidad hasta que todos crezcamos. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, no lo dejó fuera, hermanos, esa palabra, bien concertado y unido entre sí, habla de la iglesia, todo el cuerpo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es así, hermanos, como usted y yo debemos trabajar teniendo comunión unos con otros en el amor y en la unidad que Dios desea. Unidos, hermanos, perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. No podemos, hermanos, hacer lo que queramos, no podemos enseñar lo que queramos. Por eso Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, verso 11, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que está escrito. Respete la palabra, respete la doctrina. Y vimos muchos textos
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, porque usa bien la palabra de verdad. Y vimos un montón de textos, hermanos, como los apóstoles, los discípulos, hicieron un buen trabajo con la iglesia, porque perseveraban en la doctrina. Que haya un mismo sentir. El cuerpo de Cristo, hermanos, por ningún motivo debe estar dividido. De lo contrario, no sería iglesia de Cristo. No puede ser. El cuerpo de Cristo no tiene dos cabezas, tiene una. Y cuando una persona le pega un stroke, la parte del cerebro que se daña ya no manda señal para el cuerpo, para la mitad del cuerpo que se dañó. Nomás trabaja un lado. Pero es porque se dañó el cerebro. Pero mientras el cerebro esté bien, le manda señal a todo el cuerpo y el cuerpo obedece. Porque está unido, porque está sujeto a la autoridad. La iglesia, hermanos, la iglesia debe estar sujeta a Cristo y debe estar unida en una misma mente y en un mismo parecer. La cabeza es Cristo. Por eso es una iglesia, o podemos llegar a ser una iglesia, hermanos, fuerte, firme, sólida, porque se basa en la unidad, se basa en la comunión que tenemos unos con otros. La iglesia del primer siglo, hermanos, trabajaba unida, trabajaba arduamente, hermanos. La iglesia en Tesalónica, no se diga, llegaron a hacer mucho, hermanos, mucho para la obra del Señor. La unidad, hermanos, que Dios espera de todos y cada uno de nosotros es que seamos de un corazón y de un alma. Ya vimos los textos, hermanos, cómo la iglesia vendía sus propiedades y la traía a los pies de los discípulos. Hoy en nuestros días no podemos hacer eso, ¿verdad? La iglesia, hermanos, lo hizo mal. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Nunca se ha preguntado por qué vendían las propiedades y la traían a los pies de los apóstoles y lo repartían según la necesidad de cada uno? Y nadie decía ser dueño de sus propias cosas. ¿Nunca se han preguntado por qué ya la iglesia no lo hizo? ¿Por qué no lo está haciendo la iglesia hoy día? ¿Por qué no vende sus borreguitos, hermano Víctor? Se los trae para repartirnos lo que entre todos. ¿Por qué no vendemos las propiedades que tenemos? ¿Saben cuánto dinero se juntaría? Y aquí podemos vivir todos juntos. Y yo estoy seguro que a nadie nos va a faltar nada. Pero se va a llegar el día que se va a acabar todo, ¿verdad? Se va a llegar el día, por mucho dinero que haya, si no trabajamos, si no hay entrada, se va a acabar. ¿Y qué va a pasar? Comenzará a faltar. Y tenemos que salir a trabajar. La iglesia lo hizo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo: y aquí vengo pronto. Y ellos pensaban que vendría en unos 2 o 3 meses. A lo mucho un año. Pues ¿para qué trabajamos? Vamos a vender todo, nos lo traemos para acá. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Por eso convivían todos los días. Estaban todos los días ahí. No nos dice a qué horas llegaban, a qué horas se retiraban, pero trabajaban, vivían unidos. Pero se acabaron todo. Y luego Pablo se ve en la necesidad de escribir que no le seas carga a la iglesia, que el que no trabaje, que tampoco coma, ¿verdad? Que seamos responsables. Dice que el que no trabaja, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y empieza Pablo a exhortar a que la iglesia tiene que trabajar. Cristo no llegó, se acabaron todo y tuvieron que salir a trabajar, vivir sus vidas normales. Por eso lo dejaron de hacer. Pero de aquí queremos agarrar, hermanos, solamente la unidad, el corazón que la iglesia tenía. De trabajar en unidad, de tener comunión, de amarse. Y de aquí pudiéramos hablar mucho, hermanos, porque en el capítulo 5, ¿se acuerdan el error que cometieron Ananías y Zafira? Al vender la propiedad y sustraer del precio, querían hacer lo mismo que los demás, se querían ver bien. Y podemos hablar bastante en ello, hermanos, porque es algo delicado. Por eso Pedro le dijo:
La propiedad era tuya. Nadie te dijo que lo hicieras. No era mandamiento. En ningún momento dijo Dios, vendan todo y tráiganlo. En ningún momento. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué engañaste al Espíritu? No nos has engañado a nosotros. Y aquí podemos aprender muchas cosas, hermanos, que si algo le prometemos a Dios, dénselo. ¿Cuánto propuso dar de ofrenda este día? Según haya propuesto en su corazón. Muchos entre semana proponemos dar, me fue bien, le voy a dar tanto al Señor. Y el domingo decimos, no, hombre, es mucho, déjame sacar unos $20 mejor. Cuidado, hermanos, porque ¿saben quién leyó su corazón? Dios. Nosotros no lo leímos. A nosotros no nos está mintiendo, le está mintiendo a Dios. Y de Dios nadie se burla, ¿verdad? Antes de que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la sabe. Ya la sabe. Él sabe qué va a pasar mañana y pasado mañana y el mes que entra, Él ya lo sabe. Así que si yo propuse en mi corazón darle esto al Señor, lo que sea, déselo. Déselo. El tiempo se terminó, hermanos. Y me faltó hablar del partimiento del pan y las oraciones. Un punto bastante importante para la iglesia. Y que hasta el día de hoy, no solamente en Corinto se estaba participando mal, a veces nosotros también lo hacemos mal. Porque no le prestamos el énfasis correcto. No le tenemos respeto a los elementos, hermanos, y hacemos mal uso de ellos. Es más, no consideramos nuestras vidas y venimos y participamos, y qué delicado es eso también. Tiempo me falta para hablar de eso, hermanos. Dios nos dé la oportunidad en otra ocasión de hablarlo y desarrollar bien este punto, para que la próxima que vengamos a participar de la Santa Cena tengamos bastante cuidado y lo hagamos con respeto y reverencia a Dios, porque es el cuerpo de Cristo lo que estamos comiendo, estamos teniendo comunión con su cuerpo y con su sangre. Jesucristo dijo en Juan, ¿verdad? Capítulo 5 y versículo 54 por allá: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuidado, hermanos, con lo que estamos haciendo. Bastante cuidado. Y yo deseo, hermanos, que Eric siga trabajando como hasta hoy. Trabajemos unidos. Estimulémonos al amor y a las buenas obras. Sigamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Que esa comunión, hermanos, que por muchos años hemos venido cultivando, que no se acabe, que no venga nadie, hermanos, queriendo tratar de dividir. Esto no es aprobado por Dios. Cuidemos, hermanos, cuidemos nuestros comentarios, cuidemos todo, hermanos. Acuérdense, estamos hablando de Cristo mismo, al hablar más de un hermano. Así que, si amamos a Cristo, mostrémoslo amando a la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto, hermanos. Ya nuestro hermano está preparado. Y si hay alguien que todavía no ha obedecido el Evangelio y desea hacerlo en esta tarde, pues pase al frente. Aquí voy a estar yo enfrente esperándole para tomar la confesión y para que sea bautizado. Si así lo desea, mientras ponemos de